Hola amigos, vamos a ver hoy un nuevo video. Vamos a hablar de las geometrías de referencia. Si bien SolidWorks nos trae para trabajar tanto estos planos que ya conocemos, alzado, planta y vista lateral, también nos trae un origen de coordenadas. Nosotros podemos generar los que nosotros quisiéramos para poder utilizar sin tener la necesidad de utilizar este tipo de planos que nos da SolidWorks. Por ejemplo, vamos en la cinta de operaciones donde dice geometría, desplegamos el menú y tenemos la posibilidad de crear un plano, ¿sí? Ese plano puede estar tomado de referencia, por ejemplo, desde algún plano ya existente. Por ejemplo, voy a decir que es como el plano de alzado, pero paralelo, perpendicular a ese plano. Fíjense que en amarillo me cambió la posición, se forma un ángulo de 90 grados. O puede estar a un determinado ángulo, puedo invertir y puedo cambiar este ángulo de inclinación. Fíjense que si voy cambiando los valores va rotando, ¿sí? O también lo puedo poner a una determinada distancia, ¿está? Todo eso puedo hacer yo con el plano de referencia que pueda crear. Voy a crear uno ahora, ¿sí? Y le voy a decir que respecto del plano de planta está distante unos 50 milímetros, ¿sí? Y fíjense que cuando le doy a aceptar, ese plano se creó y se llama plano número 1. A diferencia de los planos que aparecen en SolidWorks, ese plano número 1 siempre queda a la vista. También le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, si yo sé que este plano lo voy a usar para hacer algo en particular, le puedo poner... Bueno, imaginemos que tenemos esta pieza. Yo también puedo crear esos planos de referencia, o sea, geometría de referencia respecto de una pieza. Por ejemplo, un plano lo puedo crear tomando en cuenta una de estas caras. Esta cara en diagonal permite armar a mí un plano que esté equidistante, ¿sí?, a una determinada distancia de ese plano. O bien, también le podría decir que sea coincidente con ese plano, o también que sea perpendicular, ¿sí? Yo le puedo ir dando las características que yo quiera dependiendo de cómo sea mi pieza. Por ejemplo, entre el plano este que está pintado de rosado y como segunda referencia podría tomar este plano de acá, podría decir que sea el plano medio y el ángulo que forman entre los dos planos, justo a la mitad es por donde plazaría el plano medio. Son las opciones que te da SolidWorks para poder crear un plano. Fíjense que le voy a dar a aceptar y me creó un plano, en este caso el plano 4, con esa inclinación. También podría haber puesto como referencia cualquiera de estas dos caras y cambiarle el ángulo de inclinación y me quedaría el mismo plano. Pero bueno, a veces uno no tiene el valor de los ángulos y podría llegar a generar justo un plano por el medio sin conocer bien exacto el valor del ángulo. Si la cara es redondeada, como es el caso de este redondeo que tengo de este lado, también podría crear un plano que sea tangente a esa cara, ¿sí? Por ejemplo, le podría dar esta condición, ¿sí?, tangente a esa cara, y por ejemplo que sea respecto de esta otra cara de acá, que sea, que me está tomando el anterior, voy a crear un plano nuevo, respecto de la cara redondeada, fíjense que se hace un plano tangente, ¿sí? Y le podría agregar alguna otra particularidad. Podría decir que respecto de esta cara en diagonal, ¿sí?, es perpendicular. Fíjense que se marcó perpendicular, tangente a la cara rosada y perpendicular a esta de acá. También le podría dar distancia, lo podría cambiar de lugar, ¿sí?, y podría crear el plano tranquilamente. Otra posibilidad que tenéis de crear un plano es como un plano se define en sí, o sea, entre un punto y una recta. Fíjense que si yo le digo a SolidWorks que quiero crear un plano que contenga a este punto y que contenga a esta recta, ¿sí?, me crea un plano que cumple con esa condición. O también si yo tengo dos aristas o dos rectas, también puedo crearle un plano de esa manera. Fíjense que seleccionando esta arista y esta arista, también puedo crear el plano, ¿sí?, que este mismo plano que creé ahora último también lo podría haber creado diciendo que es coincidente con esta cara, ¿sí? O sea, hay varias maneras de poder crear el mismo plano de referencia que yo tenga para usar.
Bueno, así como creamos recién planos de referencia, yo también puedo crear ejes de referencia. Después, así como hicimos la revolución con un eje, esos ejes se pueden crear tomando algunas condiciones. Por ejemplo, la primera opción que nos da SolidWorks es decirle, bueno, mira, yo tengo una arista y yo quiero que esta arista se convierta en un eje. Por ejemplo, de esta manera, fíjense que el eje cambió, ¿sí? Se puso en línea amarilla, de línea larga y punto. También le puedo decir a SolidWorks que quiero crear un eje y que ese eje puede ser la intersección entre dos planos. Todos saben que si yo tengo dos planos y la intersección entre esos dos, siempre da una línea recta. Esa es la línea recta que se convierte en un eje. Por ejemplo, voy a tomar el plano de planta y el plano de vista lateral. Y fíjense que me tomo el de planta y el de vista lateral. La intersección de esos dos planos, ¿sí?, me va a crear el eje que yo necesito, que justo coincide con el eje que ya había creado, el 2. El 1 y el 2, están los dos en el mismo lugar. Bueno, también podría crear un eje dándole dos vértices, o sea, le puedo dar este vértice, le puedo dar este vértice, y fíjense que entre esos dos me crea un nuevo eje. O la última opción que puedo llegar a tener es, bueno, crear un eje entre un punto y una cara, ¿sí? Vale decir que entre el punto y la cara existe un vector normal que sale del plano y que pasa por ese punto. Bueno, ese vector normal le da la dirección al eje que voy a crear, ¿sí? Fíjense, si yo, por ejemplo, digo que es esta cara y es este punto, el vector normal a esta cara que pasa por este punto es lo que forma la dirección del eje. Bueno, esas son las maneras que uno tiene para crear geometrías de referencia. Yo puedo crear tantas geometrías de referencias como necesite en el dibujo, y todo va a depender de qué forma tenga la pieza y de qué voy a querer modelar al final, ¿sí? No se olviden que los ejes se pueden utilizar para hacer las piezas de revolución. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. No te olvides de darle me gusta y de suscribirte a mi canal. Nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo.